Bueno, prontos están listos. Bueno, arrancamos ahora sí. Bueno, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Primero que nada quiero presentarme para los que no me conocen aún. Yo soy Carolina de León, soy la gerenta institucional de IAB Uruguay. Y bueno, quiero darles primero la bienvenida a todos y agradecer que estén acompañándonos en este nuevo ciclo del IAB Learning Session, esta serie de ciclos de capacitación que hemos preparado en conjunto con los equipos de IAB Uruguay. Como recordarán, el primero fue sobre tendencias, mientras que hoy vamos a dar inicio al ciclo sobre marketing digital para e-commerce. Antes de presentar a los speakers que nos van a acompañar el día de hoy, quiero recordarles que en julio, agosto y septiembre tenemos previstos 3 ciclos más, uno por mes. Uno será sobre programática, otro de data, y vamos a cerrar por ahora, porque capaz que después se extiende un poco más, vamos a cerrar con el ciclo de content. Tanto las charlas del primer ciclo como todas las que van a venir las van a poder encontrar en el sitio de IAB y también en nuestro canal de YouTube. Las de tendencias, de hecho, están ya colgadas allí. También les recuerdo que la inscripción y asistencia a este ciclo no incluye constancia de participación, por lo que en caso de querer contar con una, nos tienen que enviar un mail a iab@iab.com.uy haciendo la solicitud, y la constancia tiene un costo de $10 por webinar. Entonces, bueno, como les dije, hoy iniciamos el ciclo sobre marketing para e-commerce de la mano de estos dos invitados, que ya están viendo ahí en pantalla, que son dos grandes referentes del e-commerce aquí en Uruguay. Por un lado, la Cámara de Economía Digital, más conocida como la CEDU, y por otro, la agencia que trabaja en el desarrollo de su principal campaña, el Ciberlunes, la agencia Cardinal, que a su vez también es socia del IAB. En representación de CEDU contamos con la presencia de la sugerente Ivana Rocha. Ivana es contadora, tiene 10 años de experiencia en asociaciones empresariales, de los cuales 5 fueron en la PUTI y 5 en CEDU, que está allí trabajando desde el origen de la Cámara. Por otra parte nos acompaña Andrés Marrero, director de Cardinal, agencia de comunicación dedicada a branding y performance en medios digitales. Andrés también es directivo en CEDU y cofundador de Cobro Ya, Cardinal Bauhaus en Argentina, y Global Commerce, una agencia especializada en e-commerce. La charla va a durar más o menos unos 40 minutos, y bueno, como siempre vamos a tener un espacio de 10 minutos, 15, vamos a ir viendo de acuerdo al interés y a las preguntas que vayan surgiendo. Las pueden ir haciendo durante la charla o al final en el botón de preguntas y respuestas que aparece en el inferior de la pantalla. Y bueno, nada, y recuerden que esta charla está siendo grabada, por lo cual si llegaron tarde, si se tienen que ir antes o quieren repasar los conceptos que se dieron o compartirla incluso, la vamos a estar compartiendo, enviando después el link a todos los que se inscribieron. Bueno, ahora sí, sin más, le doy la bienvenida a nuestros speakers invitados, Ivana y Andrés. Adelante y muchas gracias por acompañarnos. Ya pueden, bueno, ya están compartiendo pantalla. Sí, sí, acá estamos. Gracias, Carolina, ¿cómo estás? Bienvenidas. Yo soy Ivana, y es Andrés. Muchas gracias por invitarnos. Para nosotros es súper valioso poder contar un poco qué hacemos desde CEDU, contar la historia de Ciberlunes y los principales insights de la campaña, que consideramos que es una campaña que a lo largo del tiempo ha dinamizado el comercio electrónico en Uruguay, y estamos muy orgullosos de decir que es la principal campaña de comercio electrónico del país. Bueno, para introducir un poquito y contarles cómo nace CEDU, cómo nace Ciberlunes, les voy a contar un poco la historia. CEDU es una cámara que nace en el 2015, pero prácticamente nace como consecuencia de Ciberlunes. Nosotros anteriormente trabajábamos en una comisión de comercio electrónico de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. Allí participaban un montón de empresas que estaban, lógicamente, por el tipo de cámara en la que trabajábamos, más relacionadas al ecosistema de TI. Estuvimos trabajando desde 2011, yendo a e-commerce day, trayendo el e-commerce de Uruguay en el marco de la PUTI, hasta que un agosto de 2014 decidimos empezar a hacer Ciberlunes en Uruguay. ¿Por qué lo decidimos? Estuvimos tomando contacto con otras cámaras de la región y vimos que las cámaras de comercio electrónico
o cámaras de comercio, o cámaras de TI que tomaban el tema comercio electrónico, estaban haciendo en sus respectivos países el Cyber Monday, y dijimos, Uruguay no puede quedar afuera del mapa en este tipo de iniciativas. Así que trajimos Ciberlunes por primera vez a Uruguay. Allí, ¿qué sucedió? Un montón de empresas que no tenían que ver con el ecosistema tecnologías de la información propiamente dicho, se empezaron a acercar a la PUCI. Y vimos no solo la oportunidad, sino la necesidad de fundar una cámara que fuera independiente del ecosistema de tecnologías de la información y que nucleara a las empresas que hacen negocios en Internet. Esto es, a las empresas que forman parte de la cadena de valor del comercio electrónico. Es así que se fundó CEDU con empresas de comercio que venden online, con empresas de servicio que venden sus servicios online, de logística, de marketing, de medios de pago, fintech, plataformas, empresas de turismo, todas las que estaban liderando, digamos, el comercio electrónico en Uruguay. Nosotros trabajamos en CEDU con 3 pilares. El primer pilar tiene que ver con la representatividad, es decir, qué es lo que hace la Cámara por sus socios a nivel gobierno. La representatividad nosotros la trabajamos muy ad hoc, es decir, tiene que ver con las necesidades que los socios presentan a la Cámara para dinamizar sus negocios sobre el tema de la regulación. Es decir, hay distintas regulaciones que van surgiendo a lo largo del tiempo, dependiendo del gobierno, de la junta departamental. Se legisla acerca de plataformas, se legisla acerca de modelos de negocios, y cada vez los modelos de negocio son más disruptivos y se apoyan más, tienen más base digital. Entonces, en ese sentido, hemos tenido un fuerte trabajo representando al sector en los distintos ámbitos del gobierno del país. Después, nuestro segundo pilar sobre el que trabajamos es en generar y difundir conocimiento. Aquí nosotros también tenemos, igual que IAD, porque somos más o menos lo mismo, con distintos actores, pero más o menos lo mismo, son ciclos de capacitación que van de meetups, que son más de networking, workshops, webinars ahora en esta nueva normalidad, que tocan temas que los socios necesitan para dinamizar sus negocios y desarrollarse profesionalmente. Sobre todo para profesionalizar todo lo que tiene que ver con sus operaciones. Y el tercer pilar en el que trabajamos es en el que se enmarca justamente Ciberlunes, que es el pilar de desarrollo del ecosistema. Nosotros que consideramos que Ciberlunes y el e-commerce day, que es el otro gran evento que tenemos, son desarrolladores del ecosistema per se, porque si bien nosotros vemos como cámara, o desde afuera, vemos que Ciberlunes mueve a las empresas que venden online y al consumidor final, la realidad es que esta acción lo que hace es mover a todo el ecosistema, ¿sí? Porque aquellos que trabajan en plataformas y TIC para comercio electrónico tienen que prepararse para que los sitios no se desborden, el tráfico se incrementa un montón, todo eso tiene que estar súper preparado, tienen que ver que los servidores resistan, que el ancho de banda alcance, tienen que preparar sus sitios para una acción especial, tienen que armar ayudar a los comercios a presentar de la mejor forma posible su mix de ofertas. Los medios de pago, las empresas de logística también tienen que prepararse mucho más porque ven sobrecargadas sus operaciones. Las agencias de publicidad y de marketing digital, justamente nuestros clientes, los participantes, los socios de CEDU en Ciberlunes, son clientes de muchas de las agencias que nuclea IAD, y imagino que también todos pasarán por los pequeños dolores de Ciberlunes que generamos 2 veces al año. Y bueno, el e-commerce day ya lo conocen, es un evento que nuclea también a todos los actores del ecosistema digital y de tendencias y capacitación. Pero un poco, quería contarles eso como introducción de la cámara para que entendieran también qué tipo de clientes somos, cuando después Andrés les cuente los dimes y diretes de las ediciones de Ciberlunes, que son intensos, por decir de alguna manera. Sí. Bueno, como les decía, nosotros nos sentimos orgullosos de decir que Ciberlunes es el evento de compras online más grande del país, y como ya les dije y no voy a repetir, nació en el 2014, ya en mayo de 2020 vamos por la 12ª edición.
hacemos 2 ediciones al año. Empezamos nuestro primer ciberlunes con poquitas marcas, eran 17 marcas pioneras y que se arriesgaron porque lógicamente nosotros no sabíamos qué tan bien iba a recibir el público uruguayo a este evento de compras masivas, de ofertas masivas. Y la realidad es que nos fue muy bien. En estas 2 ediciones multiplicamos casi por 5 las marcas participantes. Ya la primera edición recuerdo que a nivel regional per cápita, como todo Uruguay, liderábamos lo que era Ciberlunes, comparando los primeros Ciberlunes de cada país, nosotros fuimos el que tuvimos per cápita mayor cantidad de empresas, y seguimos siéndolo a nivel regional. Bueno, como les decía, multiplicamos casi por 5 la cantidad de marcas que participaron en Ciberlunes, las visitas que recibimos se multiplicaron por 8, y las visitas que le llevamos a nuestras marcas, que son las que al final del día nos importan más, se multiplicaron por 9 en estas 2 ediciones. Se recorrió todo un camino que tuvo que ver con performance y creatividad súper interesante, pero que lo va a contar Andrés en profundidad. En estas 12 ediciones cambiamos de logo, como pueden ver ahí, 5 veces, solo que bueno, las últimas 3 fueron como más pequeños ajustes, pequeños grandes ajustes, lógicamente que tienen su explicación, que imagino que Andrés va a entrar un poco más en los por qué. Pero bueno, quería como introducir Ciberlunes por ese lado, y que tuvieran en cuenta que nosotros somos un cliente que responde a 80 marcas más, o sea, nosotros contratamos a Cardinal, pero nos damos vuelta y tenemos que responder a más de 82 marcas a la vez en este momento, así que somos un cliente bastante particular, creo, y que, nada, bastante exigente en ese sentido. Les cuento como para cerrar un poquito mi parte, qué es lo que nosotros consideramos que está bueno de este Ciberlunes. Nosotros hacemos monitor de días comerciales con Factum, empezamos a medir Ciberlunes desde junio de 2019, esta es la 3ª medición, y nosotros, como podrán ver ahí, uno de los datos que más nos alienta es que el 28% de la población adulta en Uruguay compra en Ciberlunes, que es un dato súper relevante teniendo en cuenta bueno, 28% de la población adulta y conectada es casi toda la población conectada, y que efectivamente compran, ¿no? Después más allá de los que alcanza la campaña. Y que además entendemos un poco que por ahí, por el contexto COVID, en esta edición particularmente, hubo un 23% de usuarios nuevos que compraron por primera vez en Ciberlunes. Nada. Otra cosa que nos orgullece decir es que el 49% de los uruguayos considera que Ciberlunes es la mejor fecha de descuentos para comprar. Siempre en redes sociales a veces nos pegan un poco con que Ciberlunes no tiene buenas ofertas o una cosa u otra, pero la realidad es que después cuando vas y consultás y haces una encuesta seria con el respaldo de una consultora como Factum, tenés que casi la mitad de la población que compra en Ciberlunes considera que es la mejor fecha de descuentos para comprar, de lo que estamos también súper orgullosos. Tenemos el informe más completo a monitor de días comerciales, que se los podemos pedir. Mis datos de contacto están en la siguiente placa, que nos lo pueden pedir y se los podemos pasar, que tiene obviamente información mucho más desagregada que les puede interesar, porque también queremos generar conocimiento para que también las agencias puedan orientar a sus clientes en la toma de decisiones sobre en qué tipo de acciones participar. Bueno, dejo a Andrés, que es el que tiene más información para darles. Bien. Bueno, gracias también por la invitación. Ahí Ivana hizo una intro un poco del perfil de cliente que es. Yo entiendo que aquí estamos gente de comunicación y gente de marcas, entiendo que hay de los dos lados también, tanto agencias como anunciantes. Entonces me pareció que estaba bueno contarles un poco el backstage, o sea, todo lo que pasa por atrás de esa campaña que atomiza bastante durante 3 días y creo que es difícil de evitar. Ahí tenemos la última versión del logo de Ciberlunes junto a su main sponsor, que fue el que nos ayudó a potenciarlo muchísimo porque venimos de una edición récord.
nada, con todas las complejidades que tiene la situación actual, uno de los efectos colaterales que trajo es que el e-commerce se potenció mucho y apareció como una herramienta, nada, que en todo caso ofreció la posibilidad de compensar un poco a muchas empresas todo lo perdido, y a otras, bueno, también de aprovechar oportunidades nuevas. Entonces, bueno, desde ahí, mi idea es contarles rápidamente la historia, y después sí pasar a cómo manejamos la campaña desde la agencia. Todo lo que tiene que ver con cómo funciona la estrategia creativa, la estrategia de medios, la relación con el cliente y algunos aprendizajes de estos años. Voy medio rápido, cualquier cosa, al final, no sé, podemos responder preguntas con Iván. Bueno, la historia. Primero es eso, ¿no? O sea, durante 3 días nosotros vivimos una especie de aluvión de publicidad, principalmente en medios digitales, en las que es como casi imposible abrir el teléfono, no sé, abrir una red social, navegar internet sin que aparezca algo de Cyberlunes. La historia tras de eso empieza en un e-commerce day, en el que Iván recién me estaba haciendo acordar, me comentó que tenía esa idea de hacer el primer Cyber Monday en Uruguay, que se terminó llamando Cyberlunes, y bueno, y eso evolucionó hacia una presentación, que tuvimos una reunión hace más de 6 años ya, donde presentamos un poco la idea de cómo podía llegar a ser una campaña de difusión de esta nueva idea, que al mismo tiempo era una nueva marca y al mismo tiempo era una nueva fecha comercial. Era un desafío grande con muy pocos recursos. Y bueno, tuvimos esa reunión en esa comisión, en esa época era de la CUTI, y aquí lo que hice fue, ayer hice un esfuerzo de búsqueda y encontré la primera presentación y capturé aquí las últimas 3 slides de esta presentación. Era una presentación que hablaba de tomar riesgos y de hacer un tipo de comunicación que, bueno, que por seguro la cámara, que en ese momento era la CUTI, no venía acostumbrado a hacer. Hablábamos de que íbamos a tener pocos recursos, poco tiempo y un desafío muy grande, que todo el Uruguay se enterara de que había algo nuevo, que a su vez había que explicar qué era, cómo funcionaba, y bueno, nada, y que ofreciéramos además resultados tangibles y claros a las marcas que participaban. Entonces propusimos una campaña que ahí antes decía, bueno, esa fecha que se llena de colores fluos, una campaña que iba a ser como visualmente muy, muy impactante, que iba a hacer foco en el aprendizaje, en el entrenamiento para comprar online. Había un montón de barreras en ese momento, quizás teóricas o capaz preconceptos que pensábamos que eran como que había que derribar. No sé, el miedo a poner la tarjeta de crédito en internet, las dudas sobre cómo comprar, la explicación de qué es Cyberlunes, que es una cartelera de marcas y no un sitio de venta online. Había como un desafío grande en muchas cosas distintas para comunicar. Entonces lo explicamos en esa presentación como un entrenamiento. Y habíamos hablado de tener como la figura de un entrenador, que para los que son más viejos como yo, quizás lo conozcan, Hal Hogan, con quien estuvimos en contacto previo a la presentación de esta campaña, y cuyo caché era mayor a todo el presupuesto de campaña que teníamos, inclusive para Pauta, para poder contratarlo. Entonces dijimos, vamos a tener que ir a esta presentación con una opción clara de cómo bajarlo a tierra y quién puede ser nuestro entrenador. Entonces esta era la penúltima slide, que cerraba así. Agradecía a Ivana y a Marcelo Montado en ese momento, con quien también tuvimos aquella primera y linda reunión. Después presentamos la frutilla de la torta, que era nuestro protagonista, que fue Carlos Tate. Carlos Tate era un personaje uruguayo, más accesible que Hal Hogan, y que tuvo el privilegio de ser la primera cara de Cyberlunes. Yo lo miro, obviamente quizás con, no sé, con un poco de nostalgia, porque fue esa primera campaña. También me hace gracia porque sabíamos que íbamos a tener una campaña que iba a apuntar como hacia lo bizarro, y que lo que buscaba era que la campaña fuera como fuerte visualmente. De alguna manera, creo que en alguna parte de la presentación está puesto, muchas veces nos quieren notar la campaña de Cyberlunes es como una piña en la cara, es algo que no puedes evitar, son colores que hacen ruido, que generan polémica, que dan que hablar. Ahí en realidad es eso lo que se busca, con muy poco tiempo de atención y con muy poco tiempo de previa. En realidad es una campaña muy cortita, que tiene una previa muy corta y que explota durante 3 días, tenemos que lograr mucho. Entonces, bueno, de verdad sí, las campañas las pensamos el día 1 con una piña en la cara, de verdad, y son un poco así, desde los colores hasta todo lo que vino después. La estética de este primer Cyberlunes, bueno, como ven, era de gimnasio y tenía que ver con entrenar.
nuestro protagonista aparte tenía un eslogan histórico que era entrenate, contate, entonces nos venía muy bien. Y el claim fue entrenate para comprar. Hicimos esta campaña, que es la que me da nostalgia, que fue el resultado de una linda producción que hicimos de fotos, y que obviamente buscaba eso, ¿no? Apuntar a lo bizarro, a lo disruptivo y a llamar mucho la atención en el feed de redes, que era donde la campaña iba a suceder principalmente. Hay un concepto que se llama stopping power, que es la capacidad de tener ese feed que recorremos cientos de metros por día. Y bueno, y un poco lo que buscamos es que cada publicación que hiciéramos en Ciberlunes lograra eso, que fuera como una especie de llamador que detuviera el feed y que hiciera que las personas prestaran atención. Y obviamente después en cada una de las gráficas se hace énfasis en distintas cosas, no sé, los descuentos, el tema de la tarjeta, bueno, otras cosas que acá no están capturadas, pero bueno, ir como cubriendo todos los mensajes que buscábamos cubrir. La verdad que nos fue bien. En esos primeros 3 días entendimos un poco cómo era la dinámica del Ciberlunes. Que creo que está bueno porque también tiene que ver con cómo funcionan las fechas comerciales en general y cómo también una marca puede manejar una fecha comercial propia cuando hace descuentos específicos, fechas de sale, promos, lo que sea. En ese momento lo entendimos como una campaña que tenía que tener una previa corta y explotar apenas empezaba. Duraba 3 días, el Ciberlunes va de lunes a miércoles, y entendíamos que era importante que la previa no se extendiera demasiado para no quemar demasiado presupuesto, el presupuesto estaba agotado, y guardarlo de alguna manera toda performance, ¿no? O sea, a llevar gente al sitio de Ciberlunes durante el Ciberlunes. Entonces se fijan, la previa fue una previa que de hecho fue larga en días, porque fueron casi 12 días previos al Ciberlunes. Hoy en día las previas son más cortas, primero fueron muy cortitas, ahora se han extendido un poquito más, pero es aproximadamente una semana la previa al Ciberlunes. Y en ese momento cerramos con 31.000 sesiones en el día lunes y 81.000 sesiones en total, en todo ese periodo entre previa y durante. Para nosotros fue mucho, eran 17 marcas que se habían jugado y lo que encontramos fue que 81.000 veces un uruguayo entró al sitio de Ciberlunes con intención de compra, una manera de mirar las vidrieras y ver qué ofertas había para aprovechar. Y nada, terminamos contentos. La verdad que nada, el espíritu post-campaña era de alguna manera, de esta imagen premonitoria. Y lo que creo que nos dio esa primera edición de Ciberlunes fue como la confianza en que podíamos seguir alimentando esa criatura que acababa de nacer y hacerla crecer en serio. Esta es la comparativa del último Ciberlunes respecto al primero, ¿no? Un poco Iván adelantaba en su primera slide. Yo lo que hice fue el mismo corte de los mismos 13 días. Se fijan, los primeros 13 días en esta edición prácticamente no hubo actividad. Pero ¿qué pasa? Cuando despega muchísimo más. O sea, el primer lunes del primer Ciberlunes nosotros tuvimos 31.000 sesiones, y este último lunes, que fue ahora el 25 de mayo, tuvimos 250.000 prácticamente. Estamos hablando de 250.000 veces en un día una persona entró a este sitio web a buscar ofertas. Y a su vez, dentro del sitio web de Ciberlunes, las personas se dispersan hacia los sitios de las marcas participantes a buscar ofertas, con lo cual se generan un montón de clics a banner, que es la otra métrica que medimos, y que son como egresos hacia los sitios de las marcas participantes. En total, 626.000 veces hubo ingresos al sitio web en esta edición. Yo acá no capturé otros datos interesantes de la campaña, pero es una campaña que tiene un alcance de 2.600.000 personas, unas 30 veces por persona. Estamos hablando que todo el Uruguay ve 30 veces en 3 días la campaña del Ciberlunes. Es fuerte, yo creo que desde el inicio tuvo como la vocación de ser la campaña digital más intensa de nuestro mercado, y creo que lo es. O sea, seguro hay campañas que invierten más en el tiempo, pero creo que no hay demasiadas que concentren tanta inversión y tanta fuerza de pauta en tan pocos días en el año. Este es el resumen del crecimiento de la gráfica de Ciberlunes, y ahí, como ven, nosotros veníamos con una meseta en los últimos 3 que estábamos tratando de revertir, de aprender, de entender cómo podíamos cambiarla y mejorarla. Y la verdad que, bueno, como les decía al principio, tuvimos como un sponsor inesperado en esta edición que hizo que no sé, yo creo que, obviamente hubo mérito de un montón de aprendizajes que aplicamos en esta campaña.
que se trabajaron como muy fuerte, de hecho, entre cliente y agencia, como para tratar de revertir esa meseta, pero ni que hablar que hubo un boost adicional del contexto COVID que hizo que estuviera prácticamente todo Uruguay metido dentro de sus casas y con necesidad de resolver las compras sin salir de casa. De hecho, esa fue una de las discusiones sobre el claim de esta edición, que tenía que ver con recibir las compras en tu casa, sin moverte de tu casa, y por ejemplo, para contarles una interna, la primera versión del claim de esta edición hacía alusión a comprar desde casa, ¿no? Si no me equivoco. Comprar desde... Comprar desde casa fue el que quedó. Comprar desde casa y era recibir las compras en tu casa. Exactamente. Recibir. Entonces, como que el énfasis fue decir, va, no te mudas de tu casa, que era lo que un poco el gobierno estaba pidiendo, ¿no? Que las personas no salieran para realizar sus compras. Y nada, la verdad que funcionó muy bien. Tenemos como la vara muy alta para las próximas ediciones, vamos a ver qué es lo que nos deparan las próximas ediciones, pero seguro que mucho del crecimiento que viene teniendo el comercio electrónico es algo que no se va a desandar, ¿no? Que son cosas que vinieron para quedarse. Bueno, bien, y ahora sí, la estrategia creativa. Un poco fui adelantando. La primera, ahora, lo que yo traje acá son algunos pensamientos que recojo de las charlas que hemos tenido con el equipo a través de las distintas ediciones de Ciberlunes y que creo que son aprendizajes que nos pueden ser útiles quizás a todos cuando hacemos campañas de este estilo. El primero es que aquí teníamos este desafío que yo les decía, que es, no teníamos presupuesto para primero construir una marca y después hacer performance. Entonces decidimos recorrer este camino de performar mientras construíamos la marca. Y por eso, si no sé, si alguna vez se lo preguntaron por qué la estética de Ciberlunes es así, por qué recorremos este camino que es como tan border, se quiere, a nivel lo que es visual y estético, y en realidad tiene que ver con eso. Empezamos como con muy pocos días de permanencia, intentar dejar una huella y ocupar un lugar en el ecosistema de marcas, donde creemos que este camino de trabajar tanto las imágenes como los conceptos con impacto nos ha ayudado mucho. Entonces, nosotros tenemos, no quiero mentir el número porque no tengo mano, pero creo que fueron 70 millones de impresiones, no, fueron 700 creo, después lo voy a confirmar, durante el Ciberlunes. Básicamente es 2,5 millones por 30, que es la cuenta que les hacía hace un ratito. Es un montón, o sea, desborda Internet de presencia de Ciberlunes, pero durante muy poquito tiempo. Entonces intentamos que esas impresiones no sean en vano, no sean simplemente llamadores para que la gente vaya a comprar, sino que mientras se imprimen de alguna manera vayan dejando una huella en la retina que podamos recoger en la siguiente edición de Ciberlunes para tener algo de capital ganado de marca. Lo siguiente tiene que ver con esto. No tenemos demasiado margen para explicar, entonces lo que hemos hecho es como diversificar los mensajes en ejes conceptuales bien claros. Trabajamos con anuncios que hablan de las ofertas, con anuncios que hablan de los sponsors, o sea, y de las marcas participantes, con anuncios que hablan del porcentaje de descuento y con institucionales. Perdón, y de las categorías, ¿no? Turismo, bueno, justo turismo empecé por el más difícil de esta edición, el más golpeado. Pero bueno, infantiles, moda, electrodomésticos, calzado, todo. esas son las publicidades de Tecnología. Bueno, bien, entonces lo que hacemos es como trabajar cada una de esas verticales y sí dar como mucha simpleza en los anuncios, ¿no? Hay anuncios que simplemente muestran un producto y el precio o el descuento que tiene, anuncios que hablan de la categoría y el descuento máximo que ofrece esa categoría, anuncios que hablan de las marcas y los descuentos que están ofreciendo esas marcas. Bueno, un poco lo que hablábamos hoy. Y además son así, ¿tá? Son como inevitables. Duelen un poco, yo sé que molestan, nos lo dicen a veces durante la campaña. Pero bueno, es la idea. La idea es que no pasen en vano esos días, porque si uno se acuerda que el Ciberlunes estaba bueno el jueves, las ofertas terminaron. Entonces la idea es que la gente no tome conciencia realmente. Y después tiene otra particularidad de esta campaña, tiene que ver con la diversidad de los mensajes. Dentro de esos ejes, nosotros lo que tenemos es como un volumen gigantesco de anuncios. Un poco lo que hablábamos, es tanta la cantidad de veces que nos ven, que si nosotros no diferenciáramos un poco los anuncios y saliéramos a pautar con un set de, no sé, 20 anuncios o 20 gráficas,
en realidad pasaría algo que es como el efecto que tiene la vía pública cuando pasa mucho tiempo instalada, que uno le llama la atención cuando ve el cartel las primeras 3 veces, en un momento se vuelve parte del paisaje y desaparece. Nuestra sensación es que tenemos que intentar que sobre tantas repeticiones haya novedad. Entonces lo que hacemos, de verdad, es un esfuerzo de producción enorme, que tiene que ver con un montón de diseños distintos. Para esta última edición se hicieron 247 diseños. Mati es el diseñador que los hace, ya a esta altura lo hace más de taquito, pero al principio lo sufría mucho. Y nada, ayer le pedí que me hiciera un recuento rápido y bueno, fueron 247 diseños en este caso. Yo creo que esto es interesante porque marca un cambio de paradigma, quizás un quiebre respecto a lo que es como los formatos habituales de las campañas publicitarias, que trabajan con piezas madre, quizás adaptaciones de esas piezas, y bueno, y después el esfuerzo más grande quizás está como en la inversión en pauta. Acá hay una inversión grande de parte del cliente y también una inversión muy grande en esfuerzo y tiempo de parte de nosotros en todo lo que es como la producción de contenidos por la diversidad. Además de que está plagado de contenidos de nuestros propios clientes que usan toda la estética de Ciberlunes para difundir sus propias ofertas y contar que están en la campaña. Entonces es como que esto es lo que tenemos medido nosotros. Ni que hablar. Sumale las 82 marcas haciendo campaña con la estética de Ciberlunes. Sí, nosotros estimamos que por la campaña de Ciberlunes, que es grande, y es esta que estamos viendo, por lo menos se multiplica por 1,5 veces más con todo lo que hacen las marcas, pero como mínimo, o sea, seguramente sea más que eso. Estamos hablando que de verdad es eso. Y bueno, y eso, a ver, contribuye al tamaño de la ficha, a la awareness también general en las personas, pero un poco también dentro de lo que es como la campaña de performance, es competencia. Entonces nosotros precisamos, como dentro del marco de Ciberlunes, diferenciar la campaña como oficial. Entonces ahí hay como todo un desafío grande, y bueno, y ahí lo vamos manejando. Después, el segundo capítulo tiene que ver con cómo manejamos los medios. Y bueno, y un poco algunas características también de cómo se manejan en este caso. El primero tiene que ver con esto, la previa corta y la campaña intensa. El tema de la previa corta ha tenido vaivenes y mucha discusión dentro de la Cámara. Digo esto porque llegamos a tener previas de 2 días. El Ciberlunes es un lunes y creo que la previa más corta fue una que empezó un jueves de tarde, creo, ¿no? Y que prácticamente se apagó el fin de semana y se reactivó el lunes. Y quizás la más larga fue la primera, que tuvo como 13 días de campaña digital previa. Light, pero 13 días al fin. Hoy en día la campaña la previa es de 1 semana y creemos que es un acierto porque más genera 2 problemas. Uno, que canibaliza un poco las ventas de los propios participantes. De alguna manera, si yo 3 semanas antes del Ciberlunes sé que viene el Ciberlunes, quizás espero 3 semanas para comprar algo que iba a comprar igual antes. Entonces, de alguna manera, la idea es como no competir contra nosotros mismos y contra nuestros propios sponsors. Y después sí, una vez que la campaña arranca, la idea es que explote, y que explote en serio, un poco lo que hablábamos, que sea intensa, agresiva, repetitiva, bueno, nada, todo, que sea como muy difícil evadirla. El siguiente punto que creo que ha tenido discusión, a ver, cuando digo discusión es como en el sentido más sano de la palabra, porque hemos aprendido en el camino. Nosotros somos una cámara que está compuesta por personas que tienen que ver con el mundo digital. Todos son defensores de las campañas digitales y son pocos los que abogan por los medios tradicionales. Eso se suma a que Cardinal como agencia tiene un ADN muy digital y somos muy defensores de los medios digitales históricamente. Pero siempre tuvimos la duda, sobre todo cuando empezó a crecer un poco el presupuesto, porque el primero no tenía mucho margen, la verdad que fue una campaña que se apoyó en radio como complemento y poco cosa más. Pero una vez que empezó a crecer el presupuesto de campaña, decimos, bueno, ahora, ¿qué tanto peso le damos a offline cuando estamos saturando tanto en online? En realidad, más plata online va a traer más resultados, o esa misma plata derivada de medios tradicionales puede como aportar, traer público nuevo, no sé, generar tráfico desde otro lado. Y empezamos a hacer algunas pruebas. La primera fue en la edición 2018, si no me equivoco, cuando recién arrancaba MasterChef, y hicimos una pauta muy intensa, también con el mismo criterio que trabajamos toda la pauta. Dijimos, como tenemos poca plata, vamos a concentrar toda la plata, o sea, todas las salidas, en el programa de más audiencia durante muy poco tiempo. O sea, vamos a hacer lo mismo que hacemos en internet, pero en 1 hora y media en televisión. Y la verdad que nos llevamos la sorpresa de que funcionó muy bien.
durante esa hora y media hubo un pico inesperado de visitas que no tenía que ver con ningún cambio en la campaña, ni con cómo se comporta normalmente el lunes de Ciberlunes. Y eso volvió a pasar cada vez que hicimos tele. Acá tenemos dos ejemplos que están buenos para comparar. Uno es la campaña de Rodrigo de junio del año pasado, y la otra es la de mayo de este año. Nosotros siempre comparamos, justo esta edición fue adelantada, fue mayo, pero siempre comparamos junio a junio y noviembre a noviembre. Por un tema de estacionalidad, del momento del año, etc. La campaña del año pasado tuvo una particularidad. Estábamos en eliminatorias para el Mundial, y lo que estábamos haciendo, y lo que había era como la probabilidad de que Uruguay jugara un partido durante Ciberlunes. Entonces lo que hicimos fue guardar un poco de presupuesto para la posibilidad de que Uruguay jugara. Aparte teníamos en la imagen de nuestra campaña a Rodrigo Romano, que es como la voz histórica de la selección uruguaya, o sea, todo cuajaba para poder aprovechar esa oportunidad. Y en esta última edición, ahora después yo voy a contar un poquito más sobre cómo se manejó, estaba pasando algo interesante. Estábamos en plena pandemia, en plena todavía cuarentena bastante asumida, digamos, ahora está un poquito más liberalizado todo, pero en ese momento estábamos casi todos en nuestras casas. Y lo que pasaba era que las noticias, eso es algo que todavía se mantiene un poco, pero creo que fue muy fuerte en marzo y abril principalmente, acapararon la atención y levantaron mucho en términos de rating. Entonces lo que dijimos fue, utilicemos el momento de las noticias para hacer lo mismo. Y en este caso, ahora que Ciberlunes es un poco más fuerte y que teníamos un poco más de presupuesto, lo que hicimos fue como casi que una cadena nacional. Salimos en el 4, en el 10 y en el 12, el lunes de noche a la hora de los noticieros, que además coincidió con que se anunciaba la vuelta a clases, con lo cual fue una conferencia de prensa importante la del gobierno en ese lunes, y había mucha audiencia en los 3 canales al momento que salieron los anuncios de Ciberlunes. Esta es la gráfica de visitas al sitio del lunes de 2019 versus el lunes de 2020. Si se fijan, nosotros tenemos, obviamente siempre hay como momentos, lo que ven bajo, la primera panza hacia abajo es la noche, siempre empieza muy alto a las 12 de la noche, pero cae a medida que la gente se va a dormir, vuelve a levantar en la mañana y vuelve a caer ya sobre la noche tarde. A las 19 horas, que fue cuando empezamos a salir en televisión, en esta última edición, se fija, hay un pico de visitas al sitio muy grande, que si lo comparamos con el año pasado no lo habíamos tenido. El año pasado, obviamente, toda la gráfica estaba más abajo, pero el pico era en el sentido opuesto. A las 19 horas teníamos menos visitas de las que teníamos a las 18. Y la verdad que no pasó nada en esta edición, entre las 18 y las 20 horas, algo que salimos en la tele. Entonces, para nosotros, honestamente, esto fue un aprendizaje, y es como la constatación de que cada medio cumple un rol y hay que saber utilizarlo simplemente. Obviamente después, lo que creo que el riesgo de ver este tipo de cosas es como tomarlas en forma absoluta. Decir, la tele performa, y pensar que por salir una vez aislado, no sé, en la tarde en tanda, vamos a tener un montón de visitas en nuestro sitio. Esto fue utilizar la tele de una manera muy específica, en una fecha muy específica, y con una estrategia de pauta bastante particular también. Bueno, por otro lado, se fija, en 2019 pasó lo mismo. Mientras este año acá caían las ventas, a las 22 horas, que fue cuando pautamos en 2019, subieron las visitas al sitio de Ciberlunes. Y por otro lado tenemos el mediodía de la edición del año pasado, que fue cuando hubo finalmente partido de Uruguay y hubo eliminatorias, y lo mismo, pasa igual. Mientras que este año a las 14 horas bajaron las visitas, el año pasado subieron. Entonces, bueno, la constatación es que digital nos encanta, y un poquito ayuda offline también. Bien, después influencers y nuevos medios, hablando del tema de los medios. Hubo un tema que creo que era como llamativo en los últimos meses, que fue el auge de TikTok y del contenido creado por particulares. Es algo que no es nuevo, pero que explotó en la pandemia. Funcionó casi como el eje de la campaña de esta última edición, que estuvo basada en eso, en influencers que creaban contenido y que hablaban del Ciberlunes. Y una cosa interesante del medio influencers, cuando es utilizado
con alguna meta en particular, es que logra resultados. Una de las razones fuertes por las que elegimos influencers y por la que dentro del set de influencers elegimos algunos específicos, fue la búsqueda de aumentar la participación de público joven en Ciberlunes, que contrario a lo que pensaría, participaba de Ciberlunes. Se fijan, lo anaranjado es la edición del año pasado, lo azul es la de este, y hubo un crecimiento gigantesco en toda la franja sub-35 en participación. No voy a decir que todo se debe a los influencers, pero de verdad mucho sí, porque fue algo que hicimos deliberadamente y buscamos, ¿no? Pensado para eso. Sí, fue pensado para eso y cuando un poco pasó. Así que nada, es lindo también cuando se dan los resultados y pasan las cosas que imaginamos que podían pasar. Pero los influencers suman y cumplen un rol también cuando son bien utilizados. Después el tema de internet para llegar al interior, que no es menor, hemos hecho un montón de pruebas distintas de pauta en el interior. Es difícil el interior para abarcarlo en su totalidad con medios que no sean los digitales, y sobre todo para lograr performar desde medios offline en el interior hacia medios online. Hoy en día la participación es bastante pareja, ¿no? O sea, ¿en cuánto estamos? Casi 40-60. Sí, es 40-60 interior versus Montevideo. Bueno, la mitad del país es Montevideo. Sí. En el interior estamos bastante bien. Y prácticamente toda la pauta que se hace hoy, de hecho en esta última edición en el interior, fue digital. Con lo cual también otro mito que muchas veces habíamos escuchado, que el interior no se conecta tanto, no utiliza tanto internet o no compra tanto online, es eso. Creo que es más mito que verdad. Y después una cosa no menor que creo que también esto es como para contarles un poco la interna de cómo funciona la campaña. La campaña de Ciberlunes busca resultados, y dentro de los resultados, después de haber probado un montón de cosas, hoy nos sigue funcionando Google y Facebook como plataformas centrales, y de hecho juntas consolidan, no sé si lo había puesto por acá, pero consolidan un porcentaje altísimo de la inversión, diría casi cercano al 80% de la inversión en medios. Creo que es interesante, justo en una charla del IAB, remarcar esto y quizás dejarlo abierto para charla posterior, porque vuelta, es como es un dato de la realidad que es fuerte y que creo que impone también como desafíos a los medios locales, ¿no? Bueno, por último, este sí ya es el último capítulo, junto con los aprendizajes, tiene que ver con la relación de nuestra agencia con el cliente. Ivana decía que la Cámara tiene, ¿cuántos socios hoy? La Cámara tiene 120 socios y 82 empresas participando en Ciberlunes. Bien, eso, para nosotros es como un cliente atípico. Hablamos con Ivana, que la verdad que es como muy, muy sponsor de nosotros, nos ha dado mucha confianza siempre, también nos ha retado cuando hacemos las cosas mal y nos ha llamado al orden, pero junto con Ivana hay una directiva de la Cámara, hay una comisión Ciberlunes, y hay 120 marcas que forman parte de la Cámara y que están de alguna manera representadas por la campaña del Ciberlunes, a las que hay que atender. Desde ese lugar, algunos aprendizajes. Esta es la parte como divertida de la presentación. Uno de los aprendizajes tiene que ver con que la imagen de la marca Ciberlunes es algo que a veces hubo que cuidar por encima de lo que pensábamos que iba a performar. Entonces esto tiene que ver con eso. Ivana ya me mira con cara de mala, pero yo voy a mostrar un interés que tuvimos el año pasado cuando hicimos la campaña de Rodrigo Romano. Con Rodrigo, en ese momento él volvía a la tele, no voy a mostrar ningún video con la parte tranquila. Rodrigo volvía a la tele después de mucho tiempo y nada, de un acontecimiento complejo que había vivido, que yo hablado con él, o sea, la secuela que dejó para él a nivel de popularidad fue muy buena, en el fondo. O sea, la gente lo respaldó mucho y se volvió como un personaje quizás mucho, mucho más popular de lo que era antes. Quizás a él como relator de la selección le había pasado lo que hablábamos, que le pasa a la vida pública como pasa mucho tiempo en el mismo lugar. Se había vuelto parte del paisaje. Y claramente, con lo que pasó, estuvo muy en el tapete, y algo que en principio pareció como que podía tener como connotaciones como muy negativas, finalmente le salió bien porque logró un respaldo popular fuerte. Hasta ahí la anécdota de lo que pasó. Lo interesante es que cuando le propusimos hacer la imagen de la campaña, él estuvo dispuesto como a aludir a todo lo que había pasado, siendo que estaba a punto de volver a la televisión.
Y nosotros lo que valorábamos de eso, y lo hablábamos con él, es que de un punto de vista fílmico, él tenía muchos méritos en los videos que había hecho. ¿Tá? Descubrió como algunos recursos que para mí son memorables y son como, tienen como esa capacidad de permanecer en la memoria. ¿Tá? Uno es el primer plano que vemos a la izquierda, el segundo es el in and out, que es la cabecita que entraba y salía, y el tercero era las manos avisando a levantarse. Cualquiera de esos tres recursos, los que vieron los videos, los tienen en la cabeza seguramente. Y el que no los vio y los ve por primera vez, funcionan, son recursos como muy efectistas, que tenían mucho que ver con lo que hace la campaña de Ciberlunes. La verdad que cuando nosotros propusimos esta campaña, imaginamos estos videos, imaginamos que íbamos a dar que hablar mucho. Sabíamos que íbamos a generar polémica, pero sabíamos que íbamos a dar que hablar, cosa que es lo que busca un poco la campaña de Ciberlunes. De hecho hicimos algunos videos que recogían estas cosas. No viralices estas ofertas. Comprá con hasta 90% de descuento. Viajes, electrodomésticos, tecnología, moda y calzado, estética y salud, hogar y bricolage, kits y papelería, servicios y mucho más. 3, 4 y 5 de junio, ciberlunes.uy. Bien. ¡A levantarse! ¡Arrancaron las ofertas del Ciberlunes con hasta 90% de descuento! Yo me río porque ya sé que con esto me estoy cosechando el próximo río. Lo que me parece interesante del caso de Rodrigo Romano, que ya lo hemos visto antes también con otra campaña. Esa campaña no salió al aire. Lo que vieron fueron los anuncios que no salieron. Fue lo que la cámara, justamente como representa 82 cámaras y tiene una imagen institucional que cuidar, decidió ir por un perfil un poco más austero, cuidado, más seguro de Rodrigo Romano, y no por ese set de videos que no salieron al aire y no iban a salir a la luz. Bien, a ver, a ver, lo que me parece interesante de este capítulo, por lo que lo traje, es que como agencia estábamos convencidos de que eso iba a funcionar, y obviamente una cámara que atiende 80 y pico de empresas y los intereses de cada una de ellas, tiene deberes que atender que trascienden la performance. El título era Imagen mata performance. El aprendizaje, lo traigo un poco por la anécdota y porque sé que es divertido y que sé que Ivana le hace enojar, y cuando Ivana se enoja después cosechamos cosas buenas para charlar en el futuro. Me parece que es interesante porque de verdad nosotros no tomamos en vano esas vivencias, esos aprendizajes. De hecho, cambiamos la forma de trabajar. Exactamente, y a eso iba. O sea, mucho de lo que pasó en esa campaña, donde nosotros produjimos un montón de videos y la mitad estuvieron vetados y no salieron al aire porque aludían a los videos anteriores, nada, lo tomamos como parte del aprendizaje del proceso de trabajo con el cliente. Entendimos lo que había que entender. Es una cámara con muchos intereses, y desde ese lugar lo que hicimos fue cambiar la metodología de presentación de campañas, que ahora la vamos a ver, que tiene que ver con esto, validación por etapas. Cuando arrancamos esta última campaña, lo que hicimos fue trabajar conceptos. Ahora les muestro el video y enseguida les muestro cuáles fueron los conceptos que se fueron validando paso a paso. Este no es el logo de una marca. Es el de más de 80 marcas. Que se unen en ciberlunes.uy Para encontrar lo que te gusta. Y sin moverte de tu casa. Con un descuento de hasta el 85%. en electrodomésticos, moda de calzado, estética y salud, tecnología, viajes, hogar y bricolage, kits y papelería y muchísimo más. Y durante 3 días se enciende para vos. Regalá. O regalate lo que estabas buscando. Del lunes 25 al miércoles 27 vuelven los mayores descuentos del año a ciberlunes.uy. Ciberlunes.uy. Ofertas comprando desde casa. Bien. Nosotros presentamos esta campaña, que en realidad es muy simple, estábamos todavía en cuarentena, era ideal evitar salir a filmar en terreno, bueno, había como muchas particularidades. Lo que hicimos fue, en vez de presentar una idea, fue validar caminos. Entonces hablamos del lenguaje fílmico de la cuarentena, de qué estaba consumiendo la gente, que de verdad eran videos de gente en los teléfonos haciendo contenido. Hablamos de la necesidad de llegar a público joven y del valor que estaban teniendo los influencers y
en cada uno de los nichos. Hicimos un corte de toda la sociedad uruguaya en distintos nichos que le llamamos tribus, y cada uno de las tribus las asociamos con los influencers que seguían cada una de ellas. Y después hablamos del valor de las noticias y de la oportunidad de tratar este Ciberlunes como una noticia y no como una fecha comercial. De ese lugar, o sea, lo que hicimos fue como validar un montón de cosas que fueron como checklists previos a la presentación de la creatividad. Sí. ¿No? Y además nos ayudó bastante porque justamente cuando empezamos a trabajar Ciberlunes, nosotros arrancamos a trabajar Ciberlunes generalmente en febrero para el de junio, sí. y en agosto para el de noviembre. Cuando nosotros empezamos a trabajar Ciberlunes, no había COVID en ningún momento, ¿no? De hecho era, hasta manejamos otras ideas, comprar desde casa no era el mensaje que queríamos dar. Y trabajar así, ir primero por qué mensaje queremos dar, y después, bueno, Andrés, el equipo de Cardinal, nos presenta los formatos, nos presenta el mensaje más aterrizado, nos permitió como movernos también más rápido, porque no es lo mismo armar un brief con, bueno, estos son los principales puntos que queremos dar, trabajar sobre esto, que como algo más general, que nos vinieran ya con una campaña creativa que les lleva mucho tiempo de trabajo. No me quiero imaginar la frustración que se llevó Andrés y todo su equipo cuando les dijimos esos videos no salen en la edición con Rodrigo Rumano. Entonces buscamos cambiar la forma de trabajo, ir nosotros primero con los grandes mensajes que queremos dar, los grandes conceptos, y a partir de ahí que prácticamente la parte creativa es como lo último, ¿no? Primero el mensaje y los objetivos a los que queremos llegar en términos de performance, y a partir de ahí empiezan a construir, realmente la creatividad es lo último. Que de hecho es algo que me llama la atención cuando las agencias se presentan a licitar para una campaña. Que todas vienen con una explosión de creatividad, y nosotros realmente desde CEDU lo que miramos primero es cómo piensan cumplir los objetivos que les propusimos o a los que queremos llegar. Y creo que bueno, tiene que ver un poco, es también alineado a la forma de trabajo que descubrimos que nos servía más. Bueno, esta es para que no me retes. O sea, todo lo que vimos antes era para llegar a esto, que es que en realidad cuando se trabaja en conjunto con el cliente, y cuando se logra como una relación fluida y de construcción cooperativa, digamos, creo que se logra muy buenos resultados. De hecho, fue sin duda la edición con mejores resultados, no solo a nivel de resultado final, sino a nivel de cómo fluyó el trabajo. Tiene que ver con esto, ¿tá? Con estar comunicados y tener confianza. Esa es otra cosa que en la relación con CEDU se ha dado mucho y que es buenísimo, por lo menos para nuestro trabajo, que es que esta campaña es muy intensa y realmente es una campaña de 24 horas, 7 días, no, 3 días, pero entre los 3 días y el lunes, nada, nos acostamos tarde, nos despertamos temprano, miramos todo el tiempo, el hora a hora, el minuto a minuto, es como hasta, diría que medio adictivo, porque pasa tanta cosa y es como tan cambiante, y realmente se van implementando ajustes que enseguida se ven los cambios, porque todo es como en mucho volumen, que es una campaña como muy linda de seguir. ¿Y qué pasa? Para lograr mantenerla y ser inteligentes en la toma de decisiones, lo que se precisa es como una fluidez y una agilidad para tomar decisiones que requieren de confianza. Y la realidad es que hoy en día jugamos muy de memoria, o sea, obviamente nos vamos hablando, van surgiendo vicisitudes y coyunturas, pero tenemos como, nada, la verdad que del otro lado del teléfono, todo el tiempo, en cualquier momento, por WhatsApp, nos vamos hablando, van pasando cosas, vamos sugiriendo, y siempre hay como un visto bueno y una confianza inicial en que, nada, en nuestro criterio. De hecho, Iván, en general, lo que no dice, lo que saben son ustedes, bueno, lo que se juega la ropa son ustedes, pero nos da para adelante, y como tal, desde ahí obviamente lo que hacemos es hacer con los números muy a la vista y evaluar. Ojalá que siempre las decisiones que tomemos sean las correctas, podemos equivocarnos también, pero la realidad es que hay un valor muy grande en trabajar sobre ese marco de confianza y de comunicación constante. Muy rápido los aprendizajes, así pasamos a las preguntas. Esto, bueno, que es una cosa que creo que es obvia, pero vale la pena recordarla, solo viene creciendo y nada, es algo que llega para quedarse. Los medios soft performan. Internet requiere volumen de producción y de rotación, que eso también es algo importante, es un cambio de paradigma quizás para muchas agencias, acostumbrados todos como agencias a hacer campañas como más concentradas en pocas piezas, que acá el esfuerzo y a veces incluso hasta el presupuesto está puesto, debería estar puesto más en la diversidad y en la rotación de piezas que en el alto costo de una sola pieza.
bueno, en equipo somos mejores, y como eso simplemente un resumen, que es que en Ciberlunes, en este último Ciberlunes, fuimos más de 25 personas que trabajamos directamente. O sea, nosotros de hecho estamos trabajando en unos proyectos colaborativamente con Notable, la agencia con la que ahora estamos hasta compartiendo edificios de esta semana. Los integramos a ellos para que nos ayudaran en la parte de producción, dentro de SEO, en equipo de 3 personas que lo viven con muchísima intensidad de los últimos los 2 meses anteriores a cada edición. Hay una comisión directiva, una comisión Ciberlunes que trabaja en la previa y en el durante, y además hay 82 marcas que están cada una de ellas haciendo todo lo posible para que el Ciberlunes explote. Creo que el secreto del éxito es que hay un montón de gente dejando la vida porque esto ande. Que no sé si sería sustentable tanto éxito si el Ciberlunes durara 2 meses, porque la gente moriría de camino. Pero creo que hay como mucho valor en eso, en que hay un equipo fuerte de gente muy comprometida, y nada, y todos remando para el mismo lado para que esto explote. Bueno, y hasta ahí el Ciberlunes. No sé cómo seguimos, Carolina. Sí, excelente. Por la oportunidad de contarles la interna. Bárbaro, muchas gracias a ambos, la verdad que es una charla interesante, la verdad que tenemos mucho recorrido, camino recorrido, ¿no? En todo esto del e-commerce aquí en Uruguay, y también queda como esa cosa de que todavía queda mucho para aprender, y que el contexto siempre va a influir en todo esto. De hecho tengo preguntas que tienen que ver con eso, ya habilitamos el espacio para preguntas. Tengo algunos comentarios también, por ejemplo, aquí Martín decía que recordaba la presentación de Tate en el Ryzen, excelente, hijo se acordó de esa campaña. Bueno, llegan buenos comentarios también. Por ejemplo, hay una pregunta que tiene que ver con esto que vos comentabas, Ivana, de que cuando arrancaron a hacer la estrategia de esta campaña no había coronavirus, y entonces una pregunta en ese sentido es si notaron cambios en el consumidor cuando inició, digamos, la coyuntura, cuáles fueron las problemáticas a las que se enfrentaron, en fin, creo, algo lo mencionaron, pero capaz que está bueno que puedan profundizar por ahí. Sí. Nosotros veníamos preparando un Ciberlunes que no tenía nada que ver con lo que terminó siendo, en el que, como decíamos, no había coronavirus. Y pasaron algunas cosas a nivel país que nos hicieron tomar determinadas decisiones. La primera fue el cambio de fecha. Nosotros tenemos Ciberlunes, es el segundo domingo de junio y el segundo domingo de noviembre. Nosotros esta vez lo hicimos en mayo. ¿Por qué? El tema de los negocios cerrados hizo que Cámara de Comercio corriera el Día de la Madre para junio. En principio lo habían establecido el domingo 7, nosotros ya teníamos Ciberlunes fijado para el lunes 8, entendíamos que no tenía ningún sentido que las dos fechas se superpusieran, porque realmente estamos en un escenario en el cual el comercio se ha visto y se sigue viendo, porque si bien estamos transitando hacia volver a la normalidad, todavía no se volvió completamente a la normalidad, bastante golpeado por esta situación. Tenemos empresas cuyo canal online es como una de las sucursales de las tantas que tienen. Entonces, si de 10 sucursales cerrás 9 y te queda solo el canal online abierto, lógicamente esos canales multiplicaron sus ventas, en algunos rubros los multiplicaron por 5, en otros por 10, en otros por más, independientemente de si va estamos hablando de que nosotros vimos un crecimiento de junio a mayo, no me acuerdo exactamente los números, pero estamos hablando de que duplicamos, ¿no? Duplicamos la cantidad de visitas que le generamos a las marcas participantes. Lo cual es súper intenso, porque ya de por sí Ciberlunes generalmente multiplica por 10 las ventas que esas empresas tienen. Sí, obviamente hubo un crecimiento exponencial. Nos perdimos. Espero que no se termine. No, igual se los ve. Perfecto. Nada, el crecimiento realmente fue súper intenso, y tuvimos que cambiar un poco las fechas justamente por el contexto COVID. Así que, nada, esa era un poco la pregunta de cómo lo vivimos. Sí, ya de por sí el comercio electrónico estaba creciendo, pero Ciberlunes lo potenció más, y Ciberlunes se adelantó también para generar una oportunidad de generar caja a los comercios que tenían el 90% de sus tiendas cerradas y al 90% de su personal en seguro de desempleo. Perfecto.
Bien, acá tenemos una pregunta que tiene que ver con el share de inversión entre publicidad, bueno, que hacían esa diferenciación entre publicidad on y off, y cómo ha evolucionado en estas 12 ediciones. Capaz que Andrés o Ivana, cualquiera de los dos, nos pueden comentar si tienen claro el share, y justamente me imagino que sí, obvio, y cómo ha evolucionado. A ver, entre on y off, yo creo que la relación se sigue manteniendo, creció en volumen, y lo que pasó, a partir de que apareció más volumen de inversión, diversificamos off. Ajá. El share es 80-20 más o menos, capaz que un poquito más para favor de offline ahora, pero es más o menos 80-20. Okay. ¿Qué pasó? Cuando el presupuesto era muy poco, nos apoyábamos solo en radio. Cuando el presupuesto empezó a crecer, agregamos la tele, después vía pública. En esta última edición sacamos vía pública, está todo el mundo en las casas. Claro. Nada, se fue variando, pero más o menos la proporción es esa. Ha crecido muchísimo en volumen. Mirá que creo que eso no lo cuantifiqué, pero no sé, el presupuesto fueron $30.000. ¿En pauta? Total, no. En total, por eso. Claro. Sí, o sea, no, ha crecido, creo que, no sé, se me multiplicó 4 o 5 el presupuesto de pauta, y bueno, nada, a medida que ha aumentado el presupuesto de pauta, nos ha dado la posibilidad de hacer cosas nuevas también. Claro. Perfecto, bien, muchas gracias. Después tenemos otra pregunta de Martín González que dice, ¿cómo se sincroniza el Ciberlunes con el Cyber Monday en Estados Unidos y si afecta la venta local, se potencia o hace ruido? O sea, si en algún punto ustedes sienten que impacta, digamos, la fecha. Nosotros la fecha no la hacemos en el Cyber Monday original, el de Estados Unidos, porque queda muy cerca de las fiestas tradicionales, y lo que nos pasó, el primer Ciberlunes de hecho fue en diciembre, y coincidió con el Cyber Monday de Estados Unidos, y le generamos grandes problemas a las empresas que participaban en Ciberlunes. Entonces, a pedido de nuestros socios, es que se corre un mes antes y se genera como una fecha, digamos, independiente de las fechas de compras tradicionales para las fiestas. Entonces, nosotros, de hecho, en la fecha en que sucede Ciberlunes, la cámara no acciona, que sucede Cyber Monday, la cámara no acciona Ciberlunes, tampoco acciona Black Friday. Nosotros tenemos una fecha definida en base a lo que nuestros socios precisan, que es tener una fecha comercial adicional y alejada de las fechas de las fiestas que venden por sí solas, ¿no? Es como por lo que lo sacamos y lo alejamos del Día de la Madre. El Día de la Madre vende por sí mismo, es una de las fechas principales del comercio. Lo mismo pasa con Navidad. Entonces no tiene sentido generar una fecha comercial que traslade ventas, ¿no? Que canibalice otra. Fue claro, un poco la razón por la que esta vez se adelantó también, ¿no? O sea, exactamente. Como que en el fondo las marcas dependen mucho de las fechas comerciales. En un momento cuando dijimos, está bien, de verdad el Día de la Madre como comercial va a ser en junio, poner las dos fechas en el mismo mes era quitarle a las marcas la oportunidad de tener dos picos de venta, uno en cada mes. En un momento en la que de verdad había con mucha necesidad de mover el mercado, de traccionar ventas. Entonces sí, creo que el criterio es el mismo, no solapar oportunidades. Al final del día, Ciberlunes se hace para desarrollar el comercio electrónico, pero las empresas tienen que vender, ¿no? Entendemos claro que capaz que sería como ideal a nivel de comunicación estar alineados con la fecha de Estados Unidos, pero la realidad es que a las empresas para vender no les sirve. Y nosotros, o sea, las empresas tienen que vender, las empresas que venden online tienen que vender, no deja de ser venta, por más que sea un canal como más nuevo, ya no tan nuevo, pero y nosotros tenemos que trabajar para que eso suceda. Entonces, nada, escuchamos mucho a nuestros socios en ese sentido, y nada, no les sirve en esa fecha, y si no les sirve, tenemos que cambiar y cambiar rápido, y de hecho lo hicimos enseguida, o sea, se hizo una vez y nunca más. Sí, perfecto. Bien, buenísimo. Después acá tenemos una pregunta de Bruno que dice, supongo que el tráfico de brand en Google debe ser fuerte, y pregunta qué porcentaje total representa. Capaz que a ver, estaría bueno entender ahí, si quiere poner Bruno, a qué se refiere con tráfico de brand. Yo igualmente voy a responder lo que entiendo. Primero
Primero, Google respecto al total de la campaña digital ha crecido. Nosotros siempre tuvimos un tema que es que los formatos de display respecto a los formatos de display en redes sociales históricamente eran un poco menos ricos. O sea, nos parecía que teníamos la chance de decir más y con más cantidad de información, más calidad de mensaje en redes que en Google. Y un poco, quizás con ese preconcepto, siempre como priorizamos un poco Facebook, Google, toda la red Facebook, y lo que hacíamos era ir contrastando qué pasaba con Google. Google siempre nos generó en display visitas baratas, en search visitas caras, pero también en search visitas de calidad, que si no pujamos por esas visitas se las lleva otro, porque es como un medio muy competido. Y en display lo que nos pasaba era que las visitas eran baratas, parecido, que a veces hasta un poco más baratas que en redes sociales, pero el comportamiento dentro del sitio no era siempre de tanta calidad como el tráfico que traía redes. Menos permanencia en el sitio, menos cantidad de clics por persona. Entonces, de ese lugar, históricamente ganó un poco más la pulseada Facebook e Instagram respecto a Google. En esta última edición, sin embargo, eso se revirtió un poco y terminaron casi iguales, estuvieron re cerquita. Y bueno, nada, y de vuelta, esto es dinámico. Nosotros lo que hacemos es como, realmente es como, partimos quizás con algún preconcepto en el sentido de apoyándonos en el aprendizaje previo, pero cada vez que le ponemos play a la campaña está abierta a todos los cambios todo el tiempo. Entonces va ganando el medio que mejor performa en términos de lo que medimos justo en este caso, que es costo por visita y costo por clic anuncio a banner de los anunciantes. Hasta ahí medio Google. Y después, no sé si se aclaró lo de la marca. Sí, dice acá, búsquedas de marca, directamente tráfico orgánico de usuarios que googleaban la marca y accedían a la web. Supongo que con las pautas off aumentan las consultas de brand en Google y llegan por ahí. Ahí va. Sí, totalmente. De hecho, mira, hay una cosa que es como muy difícil de medir, que es a qué inversión atribuirle las visitas orgánicas en el ciberlunes. Porque ahora sí, nosotros hacemos off, y lo fácil sería decir, bueno, a ver, todas las visitas de campaña digital son son origen la inversión en pauta digital. ¿tá? Y todas las visitas orgánicas son personas que, no sé, escucharon en la radio, vieron en la tele, no sé qué, llegaron a la computadora y googlearon Ciberlunes y entraron a ciberlunes.1. Lo que puede ser engañoso de eso es que en realidad la campaña es tan intensa en términos de impresiones que también digital incide en lo que son las búsquedas orgánicas, en el awareness. O sea, no es que el awareness lo dio la tele y la radio, y digital es algo invisible que solamente cliqueo y voy. Después yo vi 25 veces en 2 días anuncio de Ciberlunes, aunque no haya aprendido la tele, no haya aprendido la radio, seguramente hay un awareness generado que quizás hace que, está bien, lo fui viendo hasta en la sopa todo el día, pero cuando tengo tiempo, se durmieron los chiquilines y me acuesto en la cama a las 11 de la noche y agarro el teléfono, googleo Ciberlunes, pero influenciado por todo lo que fue on también. Entonces, hay un tema ahí como un desafío de atribución en lo que somos las visitas orgánicas. Y hay, respondiendo un poco a la pregunta, hay un montón de visitas orgánicas. Y otra duda que siempre tenemos arriba de la mesa y que está buena para trasladársela, porque creo que una polémica interesante es, ¿qué pasaría si nosotros no pautáramos en search? Porque seguramente las visitas orgánicas serían más, porque mucho del tráfico orgánico nos lo canibalizamos nosotros mismos. El problema, porque y aparte el tráfico orgánico es muchísimo, o sea, respondiendo a la pregunta no lo acuerdo de memoria, pero seguramente está en torno del 30%, capaz que está un poco más. Entonces, la duda es, ¿qué pasaría? Porque quizás siempre uno tiene la sensación de si yo tengo tanto tráfico orgánico y no invirtiera en search, a lo mejor ganaría un montón de plata, porque es plata que estoy como, compitiendo contra mí mismo. El problema es que en Ciberlunes competimos contra todas las demás marcas que quieren capitalizar también esa awareness. Entonces, si nosotros no pautáramos en search, gente que busca Ciberlunes terminaría en el Ciberlunes de una marca específica. Incluso quizás de un anunciante, pero de uno y no de los 82. Entonces ahí hay como un desafío y por eso incluso pagamos caro search para que las personas que están buscando Ciberlunes encuentren Ciberlunes y no se queden con la idea de que Ciberlunes era tal o cual marca específica y nada más. Bien. Entonces, no sé si quedó respondida, Bruna, la pregunta. Vamos a ver, sí, él dice acá exacto, totalmente. Sí, perfecto. Bueno, perfecto, no tenemos más preguntas, así que
Creo que en realidad había una, pero creo que estaba un poco respondida, que tenía que ver con asociarse a otras fechas o situaciones. Por ejemplo, acá lo de los descuentos de los shoppings, decía si se estacionalizan también de los descuentos de las campañas de los shopping. Imagino que sí, o sea que la respuesta, Ivana, es... Si se coordinan. Sí, claro. Así como comentábamos, es un poco en la línea de la otra pregunta del Cyber Monday, y de fechas del Día de la Madre y demás. Esto en este caso era si se coordinaban con los descuentos de los shopping para hacer la campaña de Ciberlunes. No, generalmente lo que sucede es que nosotros, salvo esta vez y por el contexto COVID, nosotros fijamos la fecha más o menos 4 meses antes. La fecha es pública, nunca es fecha escondida. Ciberlunes, ya te digo, en finales de febrero y principio de marzo ya se sabe cuándo va a ser en junio, y en agosto ya se sabe cuándo va a ser en noviembre. Y después, las fechas de descuentos de los shoppings, más o menos las fijan ellos cuando les parece conveniente. Que en general es antes y después. Nada, yo quiero contar una cosa que quizás Ivana no puede decir como gerente de la Cámara, y que me parece que está buena, que es que yo creo que solamente, a ver, es para rescatar algo positivo, que es las encuestas que presentó Ivana al principio. Una de las preguntas que tenían era como recordación de las distintas fechas comerciales. Y Ciberlunes aparece como una fecha, de verdad, como la fecha más recordada y como la fecha preferida de compra entre las distintas fechas comerciales que hay en Uruguay. Para nosotros eso es como tremenda satisfacción, y algo que de verdad era como totalmente imposible de imaginar hace 6 años. Los descuentos del IVA, concretamente, es una fecha comercial que está impuesta hace un montón de tiempo. No sé, y hoy, un poco respondiendo a tu pregunta, se acopla muchas veces ir al Ciberlunes, o sea, es el fin de semana previo a Ciberlunes. Pero un poco porque Ciberlunes pesa en el mercado, y un poco los shoppings no necesariamente deberían ser competencia, pero bueno, son otro canal, y sí se ven quizás afectados por ventas que se van a través de los canales digitales y no pasan en los lugares físicos. Muchas veces se acercan a la fecha comercial. Entonces ese lugar es como que, a ver, es un dato de la realidad, pero creo que es un dato que a los que trabajamos en el mundo digital nos tiene que dejar como alentar a que el canal digital está pesando también. Por Sí, supuesto. lo que era la información, de hecho, bueno, obviamente en esta edición no hubo descuento del IVA, en la edición de junio sí, de junio del año pasado sí, y en noviembre creo que la fecha con la que competimos no fue descuento del IVA, competimos entre comillas, ¿no? Son canales diferentes, si bien el consumidor es omnicanal per se, Y los son sponsors. experiencias Sí, distintas. muchísimos de los participantes de Ciberlunes son marcas on-off, ¿no? La mayoría, en realidad, claro. que están. Exactamente. Nada, tenemos el estudio que compara, digamos, las fechas, y que nada, si les podemos pasar. No sé si mi mail está en... Ahí está, les iba a decir, porque incluso acá tenemos que ir cortando, pero hay una persona acá que pregunta cuánto sale para la marca estar en Ciberlunes. Me parece que estaría bueno, Ivana, que vos des tu mail para que los que se quieran contactar contigo, y ahí está, dice que le gustaría que le cotizaran. Si querés recordarnos el mail, por favor, tu mail. Es más fácil, contacto@cedu.org.uy, lo voy a recibir yo, lo voy a estar viendo yo. Si no, Ivana con V y doble N, pero como es un nombre un poco que puede terminar escribiéndose mal. Ivana con doble N, ahí está, perfecto. cedu.org.uy. Perfecto. Bárbaro, muy bien. Bueno, antes de despedirme quiero agradecer a los integrantes de los equipos de trabajo de Eventos Más que participaron en la organización de este ciclo. Ellos son María Inés Pérez de Montevideo.com, Germán Pelzel de Whitefile, Pablo Erizal de Mercado Libre, Soris Hernández de Canal 10, y también quiero agradecer muy especialmente a María Ángel Noria, que está acá al lado mío trabajando, responsable de coordinar todos los detalles del ciclo. Nuevamente, gracias Andrés e Ivana por compartir su conocimiento y experiencia, y bueno, a cada uno de todos los que nos acompañaron hoy en este webinar, que la verdad que estuvo muy concurrido, esperamos que haya sido de gran aporte. Quedaran, bueno, siempre nuestras vías de comunicación, nos pueden escribir a iab@iab.com.uy, y bueno, y también a CEDU, como ella le decía a Ivana también en su mail, por si quieren que les comparta el reporte este informe que mencionaron en la charla. Ahora sí me despido, gracias de vuelta a todos, y un abrazo, nos estamos viendo. Chao, chao. Muchas gracias, saludos. Gracias, chao.